Antes de hablar sobre nuestro héroe católico, Gabriel García Moreno, es necesario explicar la situación que enfrentaba Ecuador en esa época. Esta historia comienza con un personaje bastante conocido, Simón Bolívar. Él fue un aristócrata criollo, nacido en 1783, en una de las familias más ricas y poderosas de América Latina. Era un ateo, admirador de Voltaire y Rousseau. Proclamó que la libertad es el único objeto digno del sacrificio de la vida de un hombre. Pero para quién exactamente quería la libertad era otra cuestión, ya que también declaró que se necesitaba un poder terrible para lograr la independencia y que era necesario un gobierno centralizado, porque América Latina no estaba preparada para la democracia. Antes de dirigirse a Perú, la estrategia de Bolívar pedía la liberación de la provincia de Nueva Granada, el virreinato en el norte de América del Sur. Así que, después de ganar la independencia de Colombia y Venezuela, Bolívar se dirigió hacia la última provincia de Nueva Granada, Ecuador. A finales de 1821, marchó hacia el sur desde Bogotá hasta Quito. En su camino se encontraba la provincia montañosa de Pasto, católica, tradicionalista y realista. Los hombres de Bolívar fueron duramente derrotados por los decididos hombres de Pasto, pero él había atraído la mayor parte de la atención realista sobre sí mismo, de modo que el rebelde general Sucre pudo sorprender a Quito en un ataque desde el norte. El 24 de mayo de 1822, Bolívar ganó la batalla decisiva en las laderas del volcán del Monte Pichincha. Estableció a Sucre como presidente y toda el área de Nueva Granada quedó bajo control criollo. Como en otras partes de América Latina, las guerras de independencia trajeron mucha devastación a Ecuador, Colombia y Venezuela. La economía fue destruida, el crimen aumentó, las diferentes facciones de los vencedores se pelearon entre sí. Bolívar esperaba ver a los tres Estados Unidos bajo un solo gobierno, pero el régimen en Colombia era tan corrupto que tanto Venezuela como Ecuador se separaron. Durante la década de 1840 y de 1850, Ecuador sufrió el caos habitual que se da después de una revolución. El sacrilegio, el hurto, el robo y el asesinato eran hechos comunes. Las instituciones eclesiásticas se habían secularizado, los conventos fueron vaciados y utilizados como cuarteles del ejército. En ese Ecuador vivía el joven Gabriel García Moreno. Se había criado en una familia supremamente católica, con 7 hermanos, y aunque no fue fácil para él obtener una buena educación, su dedicación e interés por los estudios lo lograron a pesar de todos los obstáculos que enfrentó. Cuando creció, era un joven con convicciones profundas. Siempre estaba listo para defender sus creencias y no se resignaba ante los numerosos gobiernos tiránicos que regían entonces, sino que los atacaba con su látigo, la pluma. Antes de sus 30 años ya había participado en varios periódicos críticos del gobierno, como El Suarrigo, El Vengador y El Diablo. Luego, en 1853, durante el gobierno de José María Urbina, Moreno comenzó a publicar el periódico semanal La Nación, un periódico que defendía el catolicismo y los valores tradicionales. El periódico de Moreno fue tan crítico con el gobierno que se ordenó su arresto. Sin embargo, escapó y huyó a París, donde ocurrió el hecho más importante de su vida. Hacía mucho tiempo que su piedad, tan fervorosa años antes, se había resfriado sensiblemente. Las luchas políticas y las preocupaciones de la ciencia habían absorbido su alma y naturalmente aquella sobreexcitación de las facultades intelectuales, secando su corazón, habían concluido por comprometer la vida sobrenatural. Un día en París, mientras caminaba en los jardines de Luxemburgo, Moreno se vio envuelto en un acalorado debate con algunos amigos no católicos. Sus argumentos en defensa de la doctrina católica fueron inquebrantables. Pero finalmente uno de los hombres que lo acompañaba dijo: Habla como un libro, amigo mío, pero me parece que descuida un poco la práctica de una religión tan bella. ¿Cuánto tiempo hace que no se ha confesado? Moreno no pudo responder a ese argumento. Se quedó en silencio por un momento, luego respondió: Me replica con un argumento personal que hoy puede parecerle excelente, pero que mañana, se lo aseguro, no tendrá fuerza alguna.
Las palabras de su amigo habían llegado directamente a su corazón. Se dio cuenta de que si realmente creía en las doctrinas del catolicismo, debería vivir una vida totalmente católica. Al día siguiente se le vio en la Santa Misa, dando gracias a Dios por haberle obligado a ruborizarse de su negligencia y tibieza, y empezó a rezar el Santo Rosario todos los días. Pero incluso con la oración y la adoración sumadas a la fe, Moreno se dio cuenta de que no había cumplido con sus responsabilidades como católico. Dado que los principales intereses de Moreno eran la política y el gobierno, su nueva devoción a Cristo significaba que debía intentar cristianizar la sociedad. Regresó a Ecuador, donde se postuló con éxito para el Congreso en 1857. Como congresista, dedicó sus principales esfuerzos a obtener justicia para los indios y a frenar las actividades de los masones anticatólicos. Volvió a publicar un periódico, pero el primer número fue tan crítico con las políticas gubernamentales que las autoridades le prohibieron publicar un segundo número. De todos modos lo publicó, se ordenó una vez más su arresto y huyó a Perú. No estuvo mucho tiempo exiliado. El 1 de enero de 1859 estalló una rebelión tradicionalista en Quito. Los dirigentes suplicaron a Moreno que volviera a comandar las tropas patriotas. Para evitar ser capturado, Moreno llegó a Ecuador a través de los bosques y montañas, un camino tan peligroso que su guía casi muere por la mordedura de una serpiente, y él mismo se perdió durante 2 días sin comida. Llegó a Ecuador y tomó el mando del ejército tradicionalista. Fue superado en número y mal equipado, y las fuerzas gubernamentales derrotaron a los valientes de Moreno. Fue capturado y se ordenó su ejecución para el día siguiente. Sin embargo, esa noche, un solo guardia marchó arriba y abajo frente a la celda de Moreno. Al enterarse de la identidad del prisionero, el joven soldado reconoció el nombre del hombre que defendía todos los valores en que creía. Silenciosamente abrió la puerta. Moreno escapó, se reincorporó a las tropas restantes y comenzó a trabajar día y noche para aumentar el tamaño del ejército. La ciudad clave fue Guayaquil. Los hombres de Moreno lo encontraron a última hora de la tarde del 22 de septiembre. Moreno condujo a sus hombres en una marcha nocturna secreta a través del pantano, y a las 4 de la mañana el ejército cayó sobre Guayaquil. A las 9 la batalla había terminado y el general enemigo había huido y los hombres de Moreno habían triunfado. Debido a que la batalla había tenido lugar el 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Moreno decretó que para agradecer a la Madre del Divino Libertador, así como para merecer su asistencia en el futuro, se debe colocar el ejército de la República en el futuro bajo la protección especial de Nuestra Señora de la Merced, y cada año en este gran aniversario, el gobierno y el ejército deben asistir oficialmente a los servicios de la Iglesia. Pero la victoria militar era solo el principio. Ecuador necesitaba desesperadamente un gobierno estable. La Asamblea Nacional declaró unánimemente a Nuestra Señora de la Merced patrona de Ecuador. Luego eligió a Gabriel García Moreno como presidente. Su primer gran problema fue la economía en quiebra del país. Moreno recortó gastos, insistió en la honestidad y eficacia de todos los funcionarios y devolvió la mitad de su propio salario a la tesorería, donando la mayor parte del resto a la caridad. Restauró la disciplina en el ejército. Estableció un sistema escolar católico en todo el país para proteger a los niños de las doctrinas liberales. Puso los hospitales de Ecuador en manos de las Hermanas de la Caridad. Inauguró la construcción de nuevas carreteras para que floreciera el comercio. Firmó un concordato con el Vaticano que eliminó toda interferencia del gobierno en el nombramiento de sacerdotes y obispos y dio a la Iglesia todos sus derechos. El 22 de abril de 1863, el concordato se promulgó solemnemente en una misa pontificia en la Catedral de Quito, donde las banderas papales y ecuatorianas ondearon una al lado de la otra. Cuando su mandato presidencial llegaba a su fin, Moreno cuidaba de un país en paz, recuperando la prosperidad que había conocido bajo el dominio español. Fue a Chile en una misión del gobierno para concertar un tratado. Sin embargo, los esfuerzos de Moreno en defensa del tradicionalismo y contra el liberalismo le habían ganado muchos enemigos.
Al bajar del tren, en Santiago de Chile, sonaron dos disparos. Uno le atravesó el sombrero y el otro le rozó la frente. Siempre con reflejos rápidos, agarró el brazo del asesino y desvió el tercer disparo con una herida en la mano. Pero ni siquiera la amenaza de muerte pudo disuadir a Moreno de cumplir con su vocación dada por Dios. Volvió a Ecuador y se postuló para el Senado, a pesar de la tragedia personal de la muerte de su única hija. Al año siguiente, la revolución volvió a amenazar a Ecuador, y la gente se volvió hacia el único hombre que había podido mantener el orden. Una vez más, García Moreno fue presidente de Ecuador. El 30 de julio, en la catedral, prestó el juramento. Juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios cumplir fielmente mi cargo como presidente de la República, profesar la religión católica, apostólica y romana, preservar la integridad e independencia del Estado, observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si cumplo mi palabra, que Dios sea mi ayuda y mi defensa; si no, que Dios y mi patria sean mis jueces. Ecuador ahora experimentó 6 años de paz y prosperidad. Las personas adoptaron una nueva constitución católica, comenzando con las palabras: en el nombre de Dios Todopoderoso, uno y trino, Creador, preservador, legislador del mundo, y proclamando el catolicismo la religión oficial del Ecuador. Se lograron grandes avances en la educación, incluido el establecimiento de un nuevo colegio jesuita en Quito con el mejor equipo en ciencias y medicina. Aunque no se aumentaron los impuestos y el gobierno no pidió dinero prestado, Ecuador tenía un presupuesto equilibrado. Moreno viajó por todo Ecuador para escuchar las quejas de los pobres y oprimidos y hacerles justicia. El líder de los bandidos que asolaban el país fue capturado y llevado ante Moreno, que le prometió protección si él cambiaría su vida y ayudaría al presidente en hacer cumplir la ley. El jefe quedó tan conmovido por la misericordia de Moreno que estuvo de acuerdo, y a partir de entonces se convirtió en un devoto oficial de la ley. El crimen se volvió tan raro en Ecuador que tan pronto como se construyó una prisión nueva y más humana, ya no fue necesaria. Moreno visitó los hospitales casi todos los días para asegurarse de que los enfermos recibieran la atención adecuada. Gabriel García Moreno dirigió tanto los asuntos de la nación como su vida personal de acuerdo con los principios cristianos. Encomendó a los jesuitas que ministraran a los indios en las montañas y envió redentoristas a todo Ecuador para traer de vuelta a la iglesia a los católicos descarriados. Siempre estaba en la iglesia a las 6 de la mañana para la meditación y la misa. No le importaba nada la gloria y la riqueza personal, y seguía regalando su salario. Su lema era: Dios nunca muere, Dios es, eso es suficiente. En 1873 llegó el punto culminante de su mandato presidencial. En una solemne ceremonia de la catedral, el arzobispo consagró Ecuador al Sagrado Corazón. En mayo de 1874, Moreno fue reelegido presidente sin oposición. Furiosos, los masones y otros liberales comenzaron a conspirar abiertamente contra él. Moreno se negó a preocuparse o cambiar sus políticas de ninguna manera. Su respuesta a las advertencias: temo a Dios, pero solo a Dios. Perdono de buena gana a mis enemigos y les haría bien si los conociera o si tuviera una oportunidad. El 6 de agosto de 1874 fue la fiesta de la Transfiguración y primer viernes de mes. Moreno asistió a la misa a las 6 de la mañana e hizo una acción de gracias inusualmente larga después. Asesinos lo habían seguido a la plaza de la iglesia, pero la multitud que salía de la misa impidió cualquier acción. Moreno regresó a casa, donde habló con su familia y trabajó en un discurso. Luego se dirigió a la casa de gobierno y se detuvo en la catedral para rezar ante el Santísimo Sacramento. Los conspiradores, que lo habían seguido todo el día, se impacientaban. Enviaron un mensajero para decirle a Moreno que lo buscaban por asuntos urgentes. Salió Moreno. Rayo, uno de los asesinos, sacó un gran alfanje, se abalanzó sobre Moreno y le cortó profundamente el hombro. Rayo luego lo golpeó en el brazo, la mano y la cabeza. Los otros asesinos dispararon sus revólveres. Sangrando por innumerables heridas, Moreno cayó inmóvil sobre los escalones. Los asesinos huyeron
mientras Gabriel García Moreno murmuraba sus últimas palabras: Dios nunca muere. El presidente moribundo fue llevado a la casa del sacerdote, donde se le dio la absolución y los últimos sacramentos. 15 minutos después del ataque, murió. En su bolsillo encontraron una nota que había escrito ese mismo día, que decía: Mi Salvador Jesucristo, dame mayor amor a ti y profunda humildad, y enséñame lo que debo hacer este día para tu mayor gloria y servicio. A la muerte de Moreno le siguió la guerra civil, la anarquía y la depresión económica, cuando 6 dictadores de corta vida intentaron ejercer el poder en el país. Privados de la inteligencia y del coraje de Gabriel García Moreno, los tradicionalistas no pudieron derrotar a los liberales. Una revolución en 1895 puso en el poder a un gobierno liberal radical. Las órdenes religiosas fueron expulsadas y los privilegios de la Iglesia restringidos. Los liberales prometieron elecciones libres, pero las promesas se rompieron. Ecuador tuvo 20 presidentes en los siguientes 50 años, cayendo en tal desorden que hasta el día de hoy nunca ha vuelto a jugar un papel significativo en la historia.